En las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por la neblina matinal que se elevaba entre los árboles centenarios, se alzaba una antigua fábrica de trenes. Su imponente estructura de ladrillos rojos y grandes ventanales oxidados era testigo del paso del tiempo y de historias que hacían temblar a quienes las escuchaban. La fábrica, conocida como La Tenebrosa por los lugareños, era un lugar que encerraba secretos y susurros de un pasado turbio. Mi nombre es Daniel y siempre me ha fascinado el mundo de lo paranormal y lo misterioso. Durante años había escuchado historias sobre La Tenebrosa, pero nunca me atrevía a adentrarme en sus muros hasta aquella noche de octubre que cambió mi vida para siempre. Decidí investigar por mi cuenta los rumores que rodeaban a la fábrica de trenes. Con mi equipo de grabación, linterna en mano y una mezcla de emoción y nerviosismo, me adentré en el complejo industrial abandonado. Las sombras danzaban en las paredes mientras el viento soplaba entre los vagones oxidados y las máquinas en desuso. El primer indicio de lo que me esperaba fue un escalofrío que recorrió mi espalda al cruzar la puerta principal. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo estuviera impregnado de historias sin contar. Los sonidos de la noche se amplificaban entre las estructuras metálicas, creando una sinfonía inquietante que acompañaba mis pasos. Decidí comenzar mi investigación explorando los vagones de tren abandonados que se alineaban en las vías dentro de la fábrica. La luz de mi linterna iluminaba vagamente el interior polvoriento y lleno de telarañas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, conservando los ecos de una época pasada. Fue entonces cuando comencé a escuchar los primeros susurros. Voces lejanas, apenas audibles, que parecían susurrar palabras indescifrables. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre los vagones, buscando el origen de esos sonidos que parecían provenir de ninguna parte. De repente, una ráfaga de viento helado me golpeó y las luces de mi linterna parpadearon. Una sombra se deslizó frente a mí, rápida como un destello, y desapareció en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras intentaba recuperar la compostura y seguir con mi investigación. Al explorar más profundamente la fábrica, llegué a los talleres donde antaño se construían y reparaban los trenes. Los sonidos se intensificaron, golpes sordos, chirridos metálicos y un murmullo constante que parecía emanar de las mismas paredes. A pesar de la sensación de incomodidad que me invadía, continué avanzando, determinado a descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables. Fue en uno de los talleres más antiguos donde presencié mi primer encuentro paranormal. Una figura borrosa y translúcida se materializó frente a mí, con la apariencia de un trabajador de la fábrica de décadas atrás. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de terror eterno mientras extendía una mano temblorosa hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejándome con el corazón acelerado y los ojos desorbitados. A partir de ese momento, los sucesos paranormales se intensificaron. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión, ruidos inexplicables que resonaban en los pasillos vacíos y la sensación constante de ser observado por entidades invisibles. Cada noche que pasaba en La Tenebrosa, era una lucha entre la fascinación por lo desconocido y el miedo visceral que se aferraba a mi mente. Una de las experiencias más aterradoras ocurrió en la sala de máquinas, un lugar lleno de artefactos oxidados y pasillos estrechos. Mientras revisaba mi equipo de grabación, escuché pasos pesados acercándose desde atrás. Al girarme, me encontré con la visión de un hombre con uniforme de trabajo del siglo pasado, con el rostro cubierto de hollín y los ojos brillantes de manera inhumana. No pronunció palabra alguna, pero su presencia emanaba una energía fría y amenazante que me obligó a retroceder hasta chocar con una pared. Otro incidente memorable fue la noche en la que escuché una voz femenina cantando una canción antigua en el área de descanso de los trabajadores. La melodía era hermosa pero melancólica, y parecía resonar en todos los rincones de la fábrica. Sin embargo, cuando me acerqué para investigar, la voz se desvaneció en un suspiro y todo quedó en un silencio sepulcral. Mis días se convirtieron en noches de insomnio y mis pensamientos se consumían por las apariciones y sucesos inexplicables que presenciaba en La Tenebrosa. Comencé a investigar la historia de la fábrica y descubrí que había sido escenario de accidentes mortales, disputas laborales y tragedias que habían marcado su pasado con sangre y sufrimiento. En una de mis últimas noches en la fábrica, decidí realizar un ritual de comunicación espiritual en un intento desesperado por entender lo que ocurría en ese lugar. Con velas encendidas y un círculo de protección trazado, invoqué a las posibles entidades que habitaban la fábrica,
pidiendo respuestas y paz para aquellos que aún estaban atrapados entre dimensiones. La respuesta no se hizo esperar. Una ráfaga de viento gélido azotó la habitación, las velas parpadearon violentamente y una voz susurrante llenó el espacio, revelando historias de dolor y tragedia. Escuché relatos de trabajadores que habían perdido la vida en accidentes laborales, de amores prohibidos que terminaron en tragedia y de almas atormentadas que buscaban redención. Al finalizar el ritual, sentí una sensación de alivio y tristeza mezcladas. Comprendí que, la Tenebrosa, era mucho más que una fábrica abandonada, era un lugar donde los susurros del pasado aún resonaban y donde las almas perdidas buscaban ser escuchadas. Mi experiencia en La Tenebrosa me dejó marcado de por vida. Aunque abandoné la fábrica con más preguntas que respuestas, aprendí que el mundo de lo paranormal es complejo y lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, he compartido mi historia con aquellos que también sienten curiosidad por lo desconocido, advirtiéndoles siempre que la búsqueda de respuestas puede llevarnos a lugares oscuros y perturbadores, pero también puede abrirnos los ojos a realidades que van más allá de lo tangible. User